Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Tal vez esta sea tu última oportunidad de decirle a todo el mundo lo que Dios hizo en tu vida. Si tienes un testimonio, necesitas hablarlo, no tengas miedo. Ahí está el número de teléfono, mándanos un mensaje o llámanos y lo grabamos y lo damos a conocer a miles de personas. Probablemente Dios te puso este medio para que tú les digas a mucha gente que no conoces que Cristo está vivo y el Señor los va a sanar, los va a rescatar por medio de tus palabras. Así que no te esperes ni un minuto más. Ahí está el número. Mándanos un mensaje en este momento. Y ahora prepárate, porque la historia que vas a escuchar a continuación estoy seguro que te animará y bendecirá tu vida. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, pues ya estamos listos aquí para escuchar un testimonio nuevo y en esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Lima, Perú, y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Carmen. ¿Cómo está mi hermanita Carmen? Muy buenos días, hermanito. Bueno, antes de comenzar con su testimonio quisiéramos preguntarle ¿cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene? Bueno, mi nombre es Carmen Rosa Vega, soy de origen de acá, de Perú, de una provincia que se llama Apurímac. Somos 10 hermanos vivos y 2 fallecidos. Total éramos 12 hermanos, pero somos 10 que quedamos con vida, hermanito. Amén, hermanita Carmen. Ahora sí le vamos a pedir que nos diga un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Carmen antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Gracias, hermanito. Sí, bueno, yo antes de conocer a Dios, pues mi vida era muy triste, ¿no? Yo desde que tengo razón, he vivido una vida muy triste porque mi padre era una persona autoritaria, dominante y alcohólico. Y una madre humilde, muy sumisa. En esa familia crecí con mucha violencia, con mucho maltrato físico y físico espiritualmente. Y más o menos me acuerdo a los 8, 9 años, me daba cuenta de que existía demasiado abuso en mi familia. Yo soy la tercera de 10 hermanos y yo tenía hermano mayor y lo trataba, parecía pues un objeto, ¿no? Y no sé si Dios me ha dado la sabiduría, la fortaleza, pero me parecía injusto ese trato de mi papá y de mi mamá. Su sumicidad me daba mucho dolor y mucha tristeza, que ella no hacía nada por defendernos. Y yo un día decido de que yo no iba a seguir maltratada, así que yo a los casi 8 años o 9, yo empiezo a enfrentarme a mi papá. Y él me decía que yo era malcriada, que nunca debía igualarme, que él era mi padre y yo tenía que respetar. Y yo decía, ¿qué respeto te voy a tener si tú nos tratas así? Yo prefiero estar muerta antes de que tú me sometas a tu voluntad. Y así fue, y mi papá pues más cólera me agarró, creo, y empezó a pegar. Un golpe de él era muy duro. Y yo decía, papá, quiero que me mates primero antes de someterme a tu voluntad. Mi papá era muy racista. Las mujeres para él era una cosa así, inservible. Él quería tener más hijos varones. Y él, si por él tenía los docenas de hijos varones, él era el hombre más feliz. Y bueno, Dios es todo poderoso, pues solo dio 3 hijos varones y somos 7 mujeres. Y él era muy homofóbico para mujeres y nos trataba de lo peor. Entonces yo me esforcé cada día que yo iba a ser mejor que él. Hasta yo era muy ignorante y yo pensaba que de verdad las mujeres no servíamos para nada. Pero yo decía, algún día voy a ser mejor que mi papá y mejor que cualquier hombre que existe en esta tierra. Así que en eso me enfoqué toda mi vida hasta más o menos 14 años y vea que mi papá me sometía más. Cuando yo me ponía más rebelde, mi papá me sometía más en trabajos de varón, en todo sentido. Y hasta al ver que yo resistía en los trabajos duros, él me puso de nombre, me cambió de nombre. Ya no me llamaba Carmen, sino me llamaba Carmelón. Me decía, tú vas a ser varón.
pero no sé si era la ignorancia de él y yo me lo creí, o sea, yo claro que voy a ser mejor que él, voy a ser mejor cualquier hombre, jamás un hombre me va a maltratar. Y con esa base, hermano, yo empecé a forzarme psicológicamente, físicamente, en ser más dura, tanto espiritualmente. Y yo, cuando mi papá me pegaba, yo no quería llorar, porque decía, los hombres no lloran. Y me pegaba peor y yo no lloraba. Y así crecí. Y a los 14 años, casi 15, con ese corazón duro, con ese corazón ya bien piedra, yo decido salir del lado de mi papá, me vengo al capital, a Lima. Estuve 3 años, no me gustó porque la ciudad era no era como para mí. Regreso otra vez a mi pueblo y cuando yo regreso ya tenía más hermanos menores y me he dado cuenta de que era la misma, no había cambiado nada. Seguía mi papá tomando, seguía botándonos de la casa a mis hermanos, a mis hermanas, seguía tratando así como si fuera una cosa inservible y mis hermanos igual triste. Y no se dedicaba mucho a trabajar, más era de él tomadera, y mi mamá sigue igual. Entonces yo ya tenía más o menos ya 16 años, 17. Entonces yo le digo a mi mamá, sepárate de él, porque así no vamos a estar bien. ¿Hasta cuándo va a tratar así a mis hermanas, a mis hermanos? Y mi mamá no quiso. Bueno, yo todavía le dije, mami, mira, yo me quedo acá contigo, yo renuncio a mi vida y me voy a poner a trabajar para poderte ayudarte con mis hermanos. Y yo puedo trabajar, yo sé trabajar, yo soy de campo, yo sé trabajar en la chacra, yo sé hacer de todo. Así que para mí no hay ningún problema. Y mi mamá me decía, no, ¿por qué me voy a separar, hija? La gente qué va a decir, qué vergüenza, yo soy casada, que así es la vida casada, que hay que soportar a nuestros esposos, pase lo que pase. Entonces yo empecé a agarrar ahí odio a mi mamá. Le decía, pero ¿cómo vas a permitir que mi papá siga haciendo así a mis hermanos? Se le pegaba, hermano, pero brutalmente. Él lo pisaba en el cuello, le ahorcaba con sogas. Yo digo, si mis hermanos están vivos, yo creo que es por el milagro de Dios. Entonces yo lo vi eso y eso que a mí pues me ha hecho que empecé a tener dolor hacia mi madre. Yo decía, mamá, ¿cómo puedes permitir eso? Entonces seguí intentando a mi mamá ayudando, pero ella lo mismo y mi papá no cambiaba. Y yo no pude soportar eso y me vine a la ciudad otra vez a seguir estudiando porque se veía que mi mamá no se dejaba ayudar. Entonces, de lo que podía ayudaba. Ahí fue que empezando a estudiar, uno crece pues vacío, desorientada, terminé el colegio y cuando yo quise estudiar carrera, yo quise estudiar un momento carrera, entonces, pero no me podía decidir qué carrera y siempre me gustaba más lado de varón, entonces yo quise entrar lo que era mecánica. Y yo le comento a mi mamá, le digo, mamá, quiero estudiar mecánica. Y mi mamá me dice, sí, esa es una carrera de varón. Y yo le digo, ¿pero qué? Si eso es lo que me gusta. Y mi mamá me dice, pero hija, ¿estás segura? Y yo digo, sí, estoy segura que quiero estudiar esa carrera. Y le había comentado a una familiar. Y le había dicho que yo quería estudiar esa carrera y la tía me dice, muchacha endemoniada, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo vas a estudiar una mecánica? ¿Acaso tú eres varón? ¿Que vas a estar tirada abajo del carro lleno de sociedad? ¿Qué hombre va a quererse casarse contigo? Ay, hermano, me dijo con unas palabras tan duras que me dolió en el alma y a la vez me desequilibró, ¿no? Yo dije, entonces estoy mal, ¿no? Como no estaba ahí firme espiritualmente, pues me bajoneó. Y yo dije, ¿ahora qué quiero hacer? Dejé esa carrera, de verdad que nadie se iba a casarse porque me dijo que esa carrera es solo de hombres, no hay de mujeres, ni en esa carrera no existe. Dejé, hermano, y caminé sin rumbo, sin saber qué estudiar, qué carrera, porque todas las carreras que quiere estudiar profesional eran de varones. Y pues cuando iba me parecían, así me miraban mal. Y cuando yo decía que tal carrera quiero estudiar de varones, entonces no sabía realmente en qué caminar. Seguí caminando en ese camino sin rumbo y mi padre seguía, mis hermanos seguían saliendo uno por uno de la casa, esparciéndose cada uno. Y de buen tiempo me regreso acá otra vez a la ciudad de Lima.
Ahí yo dije, ya no tengo esperanzas por allá porque mi mamá nunca se va a separar de mi papá y si yo estoy al lado de mi papá, siempre vamos a discutir. Yo se discutía mucho con mi papá y yo no entendía. Yo ya había agarrado odio a mi padre y yo siempre le decía, papá, tú no creo que seas mi padre porque un padre no hace lo que tú haces. Y hasta me decía que era hijo ajena, que yo no era su hija. Cuando yo como ponía a discutirme con mi papá y él me decía, tú eres hija ajena, tú no eres mi hija. Y eso me dolía y eso me destrozó totalmente el alma. Y hasta que una vez le pregunté, papá, ¿en serio que no eres mi padre? Le decía. Y él me dice, es que tienes un genio que no me gusta, tú eres demasiado igualada. Yo decía, yo solo, papá, te digo que tu forma de ser no es correcto. Un padre no trata así a sus hijas. Y él era muy negativa y decía, yo soy así y así soy, así voy a morir. Y es verdad, murió en su ley. Bueno, no tanto, pero al final sí como que se arrepintió, ¿no? Yo decía, papá, cambia, deja de tomar, no seas así. ¿Cómo le tratas a mis hermanos? Le tratas como una basura, mira cómo están cada uno. Pero a él nunca le interesó. Y ya pues más o menos ya prácticamente a los 30 volví. Igual seguía siendo mi papá, la misma persona. Ya hasta ahí ya tenía mi pareja, mi familia. Y yo todavía dije, ya como ya tenía mis hijos, yo hermano, quería vacío. Yo tenía a mi esposo, me casé a los 30 y tantos años, 33, y tenía ya 2 hijos. Y yo quería amarlos a mis hijos con ese amor, o sea, yo quería abrazarlos, yo les quería dar besos, yo lo quería decir palabras bonitas a mis hijos, tanto a mi esposo. No me nacía, hermano, no la tenía. Yo más miraba a esas personas que eran cariñosas, expresivas. Yo las admiraba, pero yo no los tenía. Yo quisiera decirlo, cuántas veces decía, ¿cómo? ¿Dónde? Y ahí empezó el problema. Ya mi hijo entró adolescente, mi esposo igual, empezamos a pelear, porque yo era muy dura, muy agresiva, muy defensiva. Cualquier palabrita que me decía mi esposo era que explotaba. Y mi hogar era un infierno. Y yo decía, ¿y por qué? O sea, ¿por qué supone que yo debía ser una buena esposa? Pero antes de eso, hermano, como yo tenía carácter así, mi mamá, bueno, me calificaba ella que yo era una mujer muy agresiva, yo no me daba cuenta. Y me decía, hija, tú eres demasiado agresiva, tú eres demasiado dominante, ningún hombre va a quererse casarse contigo, me decía. Yo en su momento decía, a mí qué me importa, ¿no? Si yo nunca pienso casarme sería loca, decía. Tener así un marido que me pegue, no, ¿para qué me voy a casar? Entonces, toda la vida mi mamá siempre me lo había dicho que yo no servía para ser esposa. Me dice, hijo, un día se casa tu marido, te vas a casarte y el siguiente día te estará devolviéndote. Entonces, por tantos años me decía, porque mi mamá me decía que un varón nunca hay que responder. Que la primera y la última palabra tenía el esposo. Entonces yo tenía que ser sumisa. Y yo dije, ni loca, mamá, ni loca. Decía, pues en su mundo pequeño, que todos los varones del mundo eran igual que mi padre, un hombre dominante, borracho, todo. Y yo me negaba a creerlo eso. A pesar de la corta edad, yo me negaba a creerlo eso. Y si así en el mundo hay algún hombre bueno, debe haber. Yo sé que en esta humanidad debe haber. No creía tanto en Dios, hermano, porque era católica, pero no practicante. Y era católica de palabra, como quien dice, ¿no? Era que íbamos al año una vez la misa, cuando venía al pueblo el sacerdote. Hacíamos un bautizado, pero no éramos así profundos católicos. Entonces, yo siempre creía que en el mundo debe haber un hombre bueno, que yo decía, algún día voy a encontrar un hombre bueno, si algún día me caso. Y ese día verás, mamá, yo voy a tener un matrimonio bonito, le decía, un matrimonio perfecto. Pero mi mamá no me lo creía. Entonces, cuando yo me casé, hermano, pues antes de que me case, me acuerdo que mi mamá me dijo, cuando vino a pedir la mano, la primera que me dijo mi mamá, hija, ¿estás segura que te quieres casar? ¿Estás segura? Me dice, acuérdate que tú no sirves para tener marido. Y a la familia de mi esposo, con la pedida de mano, pues se lo dijo de lo peor de mí, que mi hija es agresiva, que mi hija es asá, que mi hija no sabe cocinar, que mi hija, todas las dificultades que yo tenía, bueno, era verdad. Así que a mí no me dolió porque era la verdad, que yo no sabía cocinar nada, porque mi papá más me había sometido en el trabajo de varón y yo me lo sabía casi 80% trabajos de varones.
Entonces yo no tenía problema porque también le había comentado a mi esposo cuando él me hizo propuesta para matrimonio. Yo se lo dije, yo soy así, así, tú me aguantarás. Y yo soy en pocas palabras, soy lo que soy, le dije. Y yo me acuerdo, él me dijo, y hasta ahora me sorprende porque él me dijo, mira, tú vas a cambiar algún día, me dijo, y yo voy a estar ahí. Y yo me reí dentro de mí, dije, claro, como no me conoces, qué fácil decirlo. Estás tan equivocada, dije, pero dentro de mí nomás. Y así, hermano, como le dije, cuando ya tuve mi esposo, ahí empezó mi calvario peor, porque creo que se cumplía la palabra de mi mamá, que yo no servía para ser esposa, y empezó a analizar y toda mi vida era un infierno. Todo discusión. Gracias a Dios nunca hemos llegado casi a mano con mi esposo, pero yo era demasiado agresiva, él también, era discusión. Yo me acuerdo que hace 6, 7 años viví un infierno en mi matrimonio. En un momento mi hijo se hunde en el pandilla. Primero empieza con videojuegos. Y empieza videojuegos, después en pandilla y después entra en consumo de marihuana. Ahí me vino el mundo abajo, hermano. Ahí sí, ya no pude más. Ahí entré en depresión, en ansiedad, todo lo que pudo. Así que mi vida era llorar. Y mi ignorancia también era casi la secundaria, a los 5 años. Yo a mi hijo lo había puesto en una escuela católica. Y yo creía, pues, ahí les iba a ayudar a mi hijo. Como estaba en la escuela católica, pues, le iban a ayudar, como había sacerdote, como había todos. Yo, mi ignorancia, dije, voy a poner ahí para que mi hijo cambie. Seguro estando en la escuela católica va a estar mejor. Y lo puse, pues, no pasó nada. Y yo me acuerdo que ese colegio era que uno de los requisitos para la matrícula era estar casado. Era un compromiso que nos hacía firmar. Y yo lo firmé para que entrara. Pero, hermano, yo iba a la misa para que el siguiente año a mi hijo recibiera en ese colegio, porque era uno de los requisitos. Yo iba a la misa simplemente porque había firmado un papel, no porque yo buscaba a Dios, no porque yo quería, no porque perdí tantos años, hermano, y después me pesó mucho eso. Bueno, prácticamente casi ya estaba por terminar el colegio con tanta lloradera y ya totalmente ya empezó a ondear mi hijo total. Entonces yo dije, ¿a dónde? Hasta ahí humanamente yo busqué, fui a psicólogos, iba donde había charlas, iba donde había orientaciones sobre adolescentes. ¿Qué no buscaba, hermano? Buscaba en libros, buscaba en televisiones, buscaba en donde había, y me acuerdo que el colegio nos daba escuela de padres cada mes, y yo no me faltaba, a pie de letra ahí, todos los fines de semana para escuchar, pero yo sentía que no me ayudaba, siempre estaba vacía, siempre estuve buscando algo dentro de mí. Ya, hermano, un momento llega, ya todo lo que era del mundo no me ayudaba nada, ya no me ayudaba nada. Yo con mi esposo nos peleamos, yo dije, y justo en esos tiempos me ha dado total depresión, empezó a desmayarme, en las calles me perdía, me daba parálisis del cuerpo. Entonces yo me fui a buscar doctor y el doctor me dijo que yo tenía depresión y ansiedad, y la psiquiatra empieza a medicarme y me dice, ¿sabes qué? En cualquier momento te va a dar un derrame o te vas a quedar en parálisis, así que busca ayuda. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar medicamentos, pero estos son calmantes, estos son drogas que te va a ayudar a dormir tu cuerpo, pero no te va a ayudar espiritualmente. Así que busca amistades, es la única manera que tú vas a salir adelante, porque de otra forma no te queda. Entonces empieza a darme medicamentos y yo prácticamente casi 4 meses, hermano, era drogada, tomaba 3 veces al día sedantes, pero me parecía zumbe. Yo empecé a analizar mi hogar, mi familia, todo destruido. Acá creo que empieza el camino en búsqueda de Dios. Mi error fue, hermano, y cuando ya estuve prácticamente 4 patas en el piso, miro al cielo y digo, ¿qué me queda? Buscar a Dios. Es el último recurso que tengo. Antes que mi hijo se hunda, yo creo que iba a morir, hermano, porque todos los ataques que yo tenía de la depresión, de ansiedad, yo sentía que cualquier momento me iba, porque no tenía fuerza ni para caminar, no tenía fuerza ni para levantarme, sentía como que ya no existía. Entonces,
Un día mi madrina de matrimonio me dice, hija, ¿no quieres ir a un retiro? Me dice. Yo todavía dijo, no voy. Y pensando, digo, claro, estaría bien, hermana, yo es madrina porque ya no me queda de otra. Ella no sabía mucho mis problemas. ¿Qué pasa, ahijada? Me dice. No, madrina, me gustaría ir. Le digo, ya te invito, vamos a un retiro. Va a haber retiro de mi comunidad. Entonces, yo todavía con duda, me acuerdo, hermano, agarré las cosas. Yo no lo dije a mi esposo. Y me fue a la capilla a irme de retiro. A ver, dije, ya no importa. Es el último que me queda. Si Dios existe, me ayudará. Y fue, bendito sea Dios, hermano, me fue esa vez a retiro, pero con una duda. Yo sentía como que quería ir y no quería ir, Y un momento dije, mejor me regreso. No, creo que voy a perder tiempo, son 2 días. ¿Quién se va a quedar con mis hijos? Y mi hijo estaba perdido en la calle. Digo, ¿qué tal él no regresa? ¿Qué tal no viene y le va a pasar cualquier cosa en la calle? Porque como estaba viciado, no regresaba, es 1 día, 2 días. Yo decía, cualquier cosa le pasan, le matan, hacen algo. Yo estaba con ese miedo. Estaba a punto de regresarme cuando el bus ya iba a partir. Dije, mejor no. Pero en eso, no sé, yo sentía como que alguien me empujaba de encima, que alguien a la fuerza. Así sin querer subí al bus. Yo creo que había ido ni siquiera media hora. Y yo me manda a mi hijo mensaje. Yo le había suplicado a él. Le dice, hijo, él tenía 16 años, mi hijita de 6 años. Entonces yo le dije, hijo, me voy a de retiro. Por favor, solo por esta noche quédate en la casa, porque me voy al retiro y tu hermanita va a estar solita y le puede pasar cualquier cosa, le dije. Y mi hijo no me contestó. Ya cuando yo estuve en el caminar, me había escrito. Me decía, ma, vete tranquilo. Olvídate de nosotros. ¿Acaso no estás yendo en busca de ti mismo? Preocúpate de ti. Así me había escrito. Y eso, hermano, a mí me puse a llorar y me ha dado fuerza. Y esa palabra no se me quitaba de la cabeza durante el camino y eso me ayudó para llegar a la casa de retiro, hermano. Yo creo que ahí empezó. Pero yo creía que el retiro yo iba a cambiar, hermano. Llegué a retiro, estaban los 3 días, oraciones, todo. Pero lo peor de todo, hermano, yo estuve tan dura como había ido. Tan dura. Yo antes había escuchado muchas hermanas cuando se decían, uno cuando va a retiro regresa totalmente cambiado. Mayoría yo escuchaba ese testimonio de los vecinos que habían ido de retiros. Me decían, cuando te vas a retiro regresas totalmente cambiada. Y yo me he ido y yo, hermano, hasta casi últimos días, yo estuve tan piedra como había ido. Muchas hermanas lloraban. Yo decía, ellos están llorando, están fingiendo. ¿Cómo van a llorar? Y así, entonces por un momento dije, ay, vení, perder tiempo, si no siento nada, no me pasa nada. Y así fue, hermano. Cuando ya 3er día dijeron, ya nos vamos a regresar a nuestros lugares, alisten sus cosas, ya llega el bus. Y cuando yo voy a mi habitación a arreglar mis cosas, y me vengo, miro atrás y toda esa casa iba a dejar, ahí, hermano, como que sentí un paz tan bonito. Y regresar a mi casa me dio miedo. Era venir de un mundo a otro mundo, algo así sentí. Pero un paz bonito, hermano, un paz, no sé. Yo ahí entendí un poquito, dije, no vine por las puras. Pero ¿cómo encuentro esto paz todos los días en mi vida? ¿Por qué tengo terror regresar otra vez a mi casa? Y así me vine, hermano. Así regresé a la casa. Mi esposo estaba todo furioso. Me dice, ¿por qué te has largado? ¿Qué ¿Cuál Yo no lo contesté porque aquella vez, como teníamos tantos problemas con mi esposo, yo me había decidido separar de él. Yo dije, ya no me importaba lo que él me diga. Encima mi esposo era demasiado celoso. Todo era, me decía, con todo el mundo me celaba, todo el mundo era mi amante, todo el mundo era mi amante. Y yo no tenía amistades, por lo que él me decía que todos eran mis amantes, por acá, por allá. Pero cuando yo regresé, yo le dije a mi esposo, hasta acá llego. Yo ya no doy más contigo, así que se acaba acá. Yo voy a vivir solo por mi hijo. Y hace, hermano, y casi medio año,
justo bendito sea Dios, la hermanita que era mi guía en su momento de retiro, vivía cerca de mi casa, yo no sabía. Entonces todos los días, todos los miércoles que era la perseverancia, ella me llamaba, me decía, hermanita, le estoy esperando, vente, vamos. Era así, pan de cada día, de cada semana. Yo me iba con ella solo para cumplir, porque me daba vergüenza decir no. Y así fue casi medio año. Poco más de medio año, y cada vez que me iba, pues mi esposo me decía, claro, pues vas a ver tu amante, ya a mí no me daba ya nada, hermano, porque ya había llorado mucho, ya había sufrido tanto, que mi esposo me diga ya, como quien dice, ya no me da, porque yo decía, lo único que quiero es buscar ayuda para mi hijo, para sacar de ese mundo donde está sumergido. No puede ser que mi hijo se vaya a hundir ahí, porque yo siempre me había creído, hermano, ser la mejor madre, porque siempre había hecho lo mejor y porque mi hijo estaba ahorita hundido. Yo quería encontrar la respuesta. ¿Por qué? Si yo le había hecho lo mejor que había podido, ¿por qué mi hijo estaba hundido? ¿Por qué mi matrimonio no estaba funcionando? Tal vez mi madre tenía razón, que yo no servía para ser mamá, que yo no servía para ser esposa, pero yo no me quería rendir con esa duda. Quería encontrar por qué, cuál había sido mi dificultad o en qué había errado. Así que me aferré más a la iglesia. Cuando yo le puse el límite a mi esposo, yo dije, contigo ya no doy más adelante, porque mira el matrimonio que tenemos, mira que mi hijo está hundido. Y yo antes de eso a mi esposo siempre le había pedido ayuda. Le digo, mira, la familia se nos está destruyendo. Vamos a psicólogo, vamos, ayúdame a buscar dónde podemos estar bien. Yo quiero estar bien en matrimonio, en todo. Y mi esposo nunca quiso. Dijo, si quieren vayan a ustedes. Yo no estoy loco para ir a psicólogos. Si quieren vayan ustedes. Entonces yo empecé a agarrar resentimiento, a la admiración que yo tenía a mi esposo, empecé guardar rencor, y eso empezó a alejarme más de él. En ese momento ya yo sentía que ya no sentía nada por él, más me daba cólera. Entonces yo dije, ¿para qué vivir así? Cada uno mejor en nuestro lugar. Entonces cuando yo lo puse el límite a él, dije, yo no doy más. Y como que mi esposo creo que reaccionó, y yo me fui de viaje a mi pueblo, porque ya era una peleadera total. Y cuando yo regreso, él me había escrito una carta pidiendo perdón. Entonces yo no lo creí. Entonces, pero me dice, ¿sabes qué? Yo quiero también participar. Entonces ya los dos nos íbamos, pero él era hermano en dos diferentes comunidades, porque la parroquia que participo tiene varias comunidades. En uno de ellos, de los adultos, tienen casi 6 comunidades. Y yo no sabíamos a dónde ir, pero bendito sea Dios. Me acuerdo un día hubo encuentro familiar, era fuera de Lima. Entonces nos fuimos, y en eso eran 3 días también. Yo he ido así de cumplimiento nomás. Y en uno de esos, me acuerdo que era una mañana de desayuno, y nos dice, vayan a desayunar, desayuno está servido. Entonces entramos al salón, al comedor, y había repleto de gente. Y había un banca, estaban casi 2 personas nomás, el único vacío que estaba. Entonces nos arrojamos ahí, y eran 2 personas adultas. Entonces, 2 hermanos bien adultos, ya tendrían unos 80, y nos mira y nos dice, ustedes son muy jóvenes, nos dice. Y decimos que sí. Y uno de ellos dice, mira, hermanitos, nos dice, cómo estábamos con diferentes chalecos, porque cada comunidad se ha identificado por color, y nos dice, se ve que ustedes están en diferentes comunidades, así no van a andar bien, porque ahí va a venir problemas. Mejor porque no se deciden y participan en una sola comunidad, así van a caminar bien. Y él nos decía, nosotros llevamos hace 30, el otro decía, yo 40 años llevo en el caminar de Dios, y sé lo que les digo, nos dice. Entonces cuando regresamos de ese encuentro, bueno, yo acepto ir a la comunidad de mi esposo. Y yo me acuerdo cuando me fue a la comunidad de mi esposo, yo decía, qué vergüenza, pero si no conozco a nadie ahí, ¿y qué voy a hacer yo ahí? Y me acuerdo ese día llegamos tarde a la perseverancia. Yo entro, y a mi esposo se conocía, yo me quedé paralizada en la puerta porque no conocía a nadie. Yo dije, qué vergüenza, ¿cómo le saludo? En eso yo miro adelante, y la pastoral que estaba en las cabecillas de esa comunidad se para una hermana y se me viene de frente a mí y me abraza, hermano, y me dice, hermana, te estaba esperando, sabía que algún día ibas a llegar. Cuando me dijo, yo no sabía qué cosa quería decir. Yo no entendía en ese momento cómo que me esperaba.
yo no lo podía entender, entonces yo levanto la cabeza, lo miro y lo abrazo y le digo, gracias, hermana. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo le digo, no. Y me dice, soy tal persona, ¿te acuerdas? Hace 20 años atrás te invité. Y me dijo, te estuve esperando, bienvenido. Y yo, hermano, a través de esa hermana, la voz que yo sentí fue de Jesús, que me decía, te esperaba 40 años. 40 años, hermano, esperó que dio el Señor Jesucristo. Yo me lamenté mucho. Lloré, dije, Señor, siempre me has esperado. Desde ese día, hermano, mi vida empezó a cambiar. Yo sentí que abrazo de Jesús, abrazo sincero. De ahí para adelante, hermano, la comunidad empezó a convertirse en mis hermanos espirituales. Hasta encontré un padre espiritual. Yo siempre anhelaba un abrazo sincero de mi papá, de mi mamá, pero nunca me lo dieron. Cuando llegué a la comunidad, yo sentí el abrazo de mis hermanos, de mi papá, y eso me ayudó a avanzar adelante. Hasta ahora, hermano, estoy ya 6 años en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me acuerdo, yo encontré ese programa, hermano, fue antes de la pandemia, durante la pandemia. ¿Usted se acuerda que se cerró todas las capillas, todo se cerró? Y yo no sabía qué hacer. Entonces yo sentía hasta ahí, pues, hermano, cada vez que todavía no estaba mejor de mis problemas psicológicos. Y yo iba, como todas las, antes de eso, cuando yo tenía tristeza, cuando tenía dolor, cuando se me acababan las cosas, yo voy corriendo a la iglesia, a los jueves, a Santísimo, los domingos a la misa, las perseveraciones, ahí me desahogaba con Cristo. Y cuando la pandemia empezó, pues como todavía tampoco no estuve bien de mis problemas, no sé, hermano, cómo así encuentro su programa de usted en YouTube. Y como que de nuevo me decía, Dios, no estás sola. Y empecé a seguir a usted, hermano, seguir. Y hasta ahora siempre veo su testimonio y me fortalece, hermano. Y durante estos 6 años, como le digo, ha cambiado mucho. Me acuerdo primer año, casi segundo año que yo estuve participando. Como siempre participa, siempre Dios te pone personas ahí. Y yo creí el único problema que tenía de esa magnitud era yo. Y me daba vergüenza contar mis cosas a la gente. Y cuando yo me di cuenta, cuando los hermanos daban su testimonio, yo decía, no era la única yo, a veces mi problema es más pequeño, que otros tenían problemas más grandes y seguían caminando a pie del Señor. Yo decía, ¿de dónde sacan fuerza? ¿De dónde sacan tanta fuerza, tanta paz, tanto amor? Que yo todavía no lo encontraba. Hay cosas que sentía bonito, hay cosas por más compromiso. Y como le dije, encontré un papá espiritual y este hermano, bendito sea Dios, hasta ahora me acompaña. Él empieza a prepararme. Me dice, ¿sabes qué, hermana? Usted va a ir a entrar a este curso, a este curso, a este curso. Tiene que aprender esto. Y yo empecé a guiarme por él y empecé a aprender mucho en eso. Y empezó a escuchar un testimonio de un hermanito que también viene de allá de Estados Unidos, a dar al año una vez, hace prédicas, y él dio un testimonio, pero mi hijo no mejoraba, mi matrimonio no mejoraba. Y él decía, a su esposa decía, ¿sabes qué, hermanos? Él contaba su testimonio, que prácticamente era la misma historia de mi hijo, y decían, conságrenlo a Jesús, consagren a María. Si tú ya no puedes, dáselo a él. Dáselo a ella, porque ella es dueño de la vida. Él los van a hacer lo que quieran con cada uno de nosotros. Yo, hermano, un día me fui al Santísimo y yo lo entregué en la mano de nuestro Señor Jesucristo, de María, a mi hijo, porque mi hijo ya me había agarrado odio. Lo que yo le hablaba no me escuchaba. Nada de lo que yo decía entendía. Él cada día se estaba hundiéndose más. Entonces yo me fui de rodillas. Dije, si ella lo pudo hacer, ¿por qué yo no puedo hacer? Si a su hijo le ayudó, ¿por qué no me puede ayudar con mi hijo? Y lo único que yo hacía, hermano, era orar por mi hijo, orar por él para su conversión. Dijo, Señor Jesús, tú lo vas a hacer lo que quieras. Bendito sea Dios, hermano. Casi al año mi hijo empieza a mejorarse. Y al siguiente año empezó a bajar, dejó todo lo que antes lo tenía y empezó a estudiar y seguir adelante. Y mi matrimonio, hoy por hoy mi hijo ya está, gracias a Dios, terminó su carrera, está trabajando, es un muchacho ejemplar.
y todo le agradezco a Dios. Y yo feliz que mi hijo se haya convertido, ahora va a la misa. Antes no quería saber nada de Dios. Él se consideraba que no creía en Dios porque Dios permite tantos dolores. Yo no creo, pero a base de oración, a base gracias a la Madrecita Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, mi hijo ha cambiado mucho. Ahora es un muchacho bien cariñoso, bien solidario, bien hermoso. Y mi matrimonio también, hermano. Yo no lo podía cómo sobrellevar mi matrimonio. Gracias a Dios, cada uno, a través de cada uno de los hermanos, ellos me decían, tu esposa es buena gente. Yo no lo creía. Me acuerdo, un hermano me dijo, cuando yo estaba en la comunidad, me decía, tú eres la esposa de tal hermano. Me dice, yo le digo que sí, hermano. Y él me dice, ay, tu hermana, tú te has ganado un premio mayor, tu esposo es maravilloso, ¿qué cuál este? Yo dentro de mí me ríe, claro, hermano, como tú no la conoces. Y así había otra hermana también me decía, tu esposo es bueno, hermana, qué bueno, te acompaña. Yo decía, claro que no, porque no la conoces, yo estaba ya para separarme. Pero Dios siempre me ha hecho ver con otros ojos a mi esposo, porque por el problema que habíamos tenido, pues yo, como le digo, hermano, ya lo había perdido, toda la admiración, cariño que yo la tenía, como ya me había llenado de resentimiento, de dolor, prácticamente ya, la verdad, ya no la soportaba. Y así seguíamos sin caminar. Yo decía, pero ¿cómo llego a perdonarlo? Siempre había ese pensamiento que a mi mamá le había dicho que si algún día que yo iba a ser esposa, que mi matrimonio iba a ser perfecto, que yo lo iba a demostrar, que yo era una mujer que podía hacer un matrimonio perfecto, pero esa palabra siempre estaba dando vueltas en mi cabeza, hermano. Y yo digo, si me divorcio, si me alejo, de cuando yo empecé a leer más, entendí más la Biblia, hermano, y yo entendí el error más grande era yo. Ahí encontré la respuesta. Como yo le dije, quería rendirme con una respuesta, pero cuando yo me entero la respuesta de la palabra de Dios de la Biblia, hermano, entendí el que estaba mal era yo, que yo era la orgullosa, que yo era la creída. Yo creía que yo no necesitaba a nadie para ser mejor persona. Lo que un humano es, hermano, que uno se cree que es lo máximo, que para mí pues nada era imposible, que yo todo solucionaba, yo tenía mi carácter, que mi orgullo nunca me dejaba agacharme, que yo nunca lloraba porque los débiles lloran. Y también era el error más grande, hermano, que ser expresiva era débil. O sea, analizando la Biblia, todo, encontrando las parábolas, yo decía, o sea, empiezo a analizar, mi hermano, como había crecido en esa violencia, yo me había, pues, formado a mi manera. Que, por ejemplo, llorar era débil. Ser expresiva era débil porque los débiles nomás se expresan. Ser cariñosa es lo peor que uno puede ser porque la gente se aprovecha de ti. Y eso empiezo a analizar y no lo era. No era así, hermano. Entonces yo dije al Señor, mira, Señor, ya tú ganaste. Mira, mi orgullo, mi vanidad de ser mejor que tú, de creer que yo me dependo de mí nomás, toda la vida me lo he dicho, yo me basto y me sobro, no era verdad. Así que yo me entrego a ti, tú haz lo que te da la gana conmigo, ya pierdo todo. Quiero ser nueva persona, yo quiero vivir bajo tu voluntad, ayúdame a ser una buena esposa, bajo tu voluntad, Señor, también una buena madre, una buena hija espiritual para ti. Y Dios empezó a obrar, empezó a ayudarme y seguí en ese caminar, hermano. Y pues bendito sea Dios, mi matrimonio empezó a fortalecerse, empezamos de cero. En eso encuentro un hermanos que son una pareja excelente, me empiezo a ayudarme con ellos para fortalecer mi matrimonio. Y a mi esposo le digo, yo quiero estar así, empecemos de nuevo, de cero, porque yo quiero tener una familia que sea pues a la gracia de Dios, para servicio de Él, que no sea de nosotros nomás. A la Iglesia Católica hay que hacer quedar bien, ya es suficiente, hermanos, actúan mal, nosotros vamos a hacer quedar bien. Y bendito sea Dios, mi esposo también se acopló. Y hoy por hoy, pues hermano, estamos los dos, ya estamos al servicio del Señor.
Ahorita estamos con un grupito de catequesis familiar para primera comunión y bautizo. Participamos en una comunidad. Y yo puedo sacar de todo esto, hermano, que Dios siempre ha estado conmigo. Siempre Él ha estado conmigo. Y yo en su momento no le entendía. No la entendía porque por un momento creí que Dios no existía. Como muchos pensamos, hermano, ¿no? Que ¿por qué permite que haya tanto dolor, tanta tristeza, si Dios es todopoderoso? Si Dios puede hacer en segundos lo que Él quiere. Yo no entendía esa parte. Por eso empecé a dejar de creer en Dios. Por eso empecé a odiar a mi papá. Pero ahora entiendo, su voluntad de Dios es de Él. Pero de una u otra manera siempre Él ha estado con nosotros, conmigo siempre ha estado. Ahora reconozco. Y yo cuando yo empecé en el caminar, yo quise perdonar a mi papá, porque yo tenía un gran odio. Entonces, en el caminar de la Biblia dice, pues hay que perdonar para estar perdonado. Entonces yo empecé a orar y un día me fue, ya no, por mí misma no podía. Así que fui donde un sacerdote, le conté, le dije, quiero perdonar a mi papá, pero no puedo, no sé qué hacer, le digo. No puedo, no. Cuando veo siempre agarro odio a él, le digo. Y el padre me dice, mira, hija, me dice, mira, tu papá no es perfecto, como tampoco no eres. No te conviene guardar rencor a tu papá, perdónalo. Porque tu papá no creo que sea feliz, me dice. Te aseguro que él es infeliz, porque si fuera feliz, no te hubiera hecho tanto daño. Y te aseguro que hasta ahora él sigue infeliz. Ten compasión de él, me dice. Ora mucho, hija. Y eso me ayudó. Entonces yo empecé a orar por mi papá, por la conversión de mi papá. Y así pasó, hermano, que hace 3 años, hace, no sé, 5 meses atrás, mi papá se fue. Y no se enfermó mucho mi papá. Era un hombre totalmente rudo. Casi 2 meses estaba enfermito y casi incluso él se había venido a Capital para hacerse curar, pero ya no pudieron hacer nada porque su enfermedad estaba muy avanzada. Y la última vez que vi a mi papá, estaba totalmente acabado. No era lo mismo mi papá antes. Entonces, solo verlo, hermano, a mí se me partió el alma. Yo decía, ¿dónde está ese mi papá? No sé por qué, pero yo me puse a llorar. Y mi papá me abrazó y me dijo, hija, perdóname. Perdóname. Yo me puse a llorar, hermano, porque yo siempre había esperado ese perdón de mi papá. Ese abrazo de mi papá. En esos últimos días yo sentí un abrazo sincero, una palabra sincera de mi papá. Yo me puse feliz, dije, a lo menos Dios me permitió sanar un poco mi corazón, saber que mi papá no era tan malo como yo creí. Casi pasó una semana nomás, hermano, y mi papá se fue. Se fue, pero lo más bonito, hermano, hasta una persona tan dura como era mi padre, una persona tan agresivo, tan cruel como yo decía, para Dios nada es imposible. Empezamos los últimos tiempos cuando mi papá estaba enfermo, todos los hermanos, los 10, empezamos a orar por él, para la salvación de su alma. Y pues mi papá se pidió perdón de cada uno de mis hermanos, de los 10 hermanos, todos, de mi mamá también. Él se pidió perdón sinceramente, todos lo sintieron. Y yo me acuerdo un día, yo amanecí triste, yo tenía tristeza y me puse a orar, oraba por mi papá. Ni una hora había pasado, ahí escucho que mi papá ya se fue. Y a veces yo digo, Dios siempre es perfecto. En su momento, en su justo, yo no sé por qué ese día se me ocurrió orar por mi papá para la salvación de su alma. A lo menos que él se arrepentía realmente. Mi papá murió bajo asistencia de un sacerdote. Y eso hace que yo más ame a Cristo. Eso hace más que yo me acerque a Cristo, porque Él nos escucha, hermano. Siempre está con nosotros. No somos nosotros las que nos alejamos. Y eso quería compartir, hermano. Y gracias por escucharnos, hermanito. Espero que este testimonio también nos ayude a alguien a crecer. Hoy por hoy, yo estoy agradecida con todos los hermanos que me ayudó, tanto de su canal de usted, hermano, a usted también, hermano. Yo la quiero muchísimo, a pesar de que yo no la conozco, pero siento como si usted fuera un hermano que cada día me ayuda. Cuando tengo dudas, a través de su testimonio, he llorado con muchos testimonios que ha pasado por su canal,
y mi fortaleza, hermano. Que Dios me lo bendiga a ustedes. Siga trabajando, hermano. Bendito sea a todos los hermanos que han podido pasar por sus manos de ustedes, y que sigamos pues en este caminar maravilloso que es el camino de nuestro Señor Jesucristo, hermanito.